Entonces, la temática que nosotros debemos comenzar a trabajar el día de hoy es la estrategia de asignación de canales de frecuencia en distintos sistemas de comunicación. Como ya lo mencionamos la clase anterior, eh, cuando nosotros trabajamos con comunicaciones, específicamente con comunicaciones de tipo analógico, se produce un fenómeno llamado como interferencia de cocanal o interferencia de canal adyacente. ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es que las señales se solapen entre sí y por ende se interfieran unas a otras. Por eso habíamos mencionado nosotros la clase pasada que las comunicaciones analógicas como radio y televisión e incluso Wi-Fi también hace uso de esta estrategia de asignación de canales es no permitir la emisión de señales en canales juntos. Por eso yo les mencionaba, por ejemplo, que el TC Televisión, que es el canal 10, y el eh, Gama TV, que es el canal 12, hay un intervalo de guarda ahí. Ese intervalo vendría a ser el canal 11, ¿no? Y nosotros, de hecho, lo habíamos visto incluso con las frecuencias, ¿no? Para garantizar que exista un espacio libre entre los dos canales y que en ese espacio libre, que se lo conoce como intervalo de guarda, dejar para lo que es el evitar la interferencia, ¿no? Eso en televisión. En radio también nosotros hacemos lo mismo, porque los canales de radio no es que yo tengo que sintonizar uno tras de otro. Si yo me doy cuenta, yo siempre me voy saltando un canal de radio. Y eso les comentaba, ¿no? Cuando ustedes sintonizan, por ejemplo, en la 93.3, la siguiente estación no es la 93.5. ¿Por qué? Porque la 93.5 precisamente es el intervalo de guarda. Entonces, si una estación existe en la sintonía o en la frecuencia 93.3 MHz, la siguiente estación deberá ubicarse en 93.7 MHz, es decir, dejando un canal libre que viene a ser el canal de guarda. ¿Ya? Eso es lo que nosotros conocemos como estrategia de asignación de canales. Es decir, voy prácticamente planificando de tal forma que evito que se transmitan en ciertas frecuencias. ¿Para qué? Para evitar el gran problema de las comunicaciones analógicas, que es la interferencia de cocanal. ¿Ya? Para ello, ¿y dónde existe esta distribución? En el denominado Plan Nacional de Frecuencias. ¿De acuerdo? El Plan Nacional de Frecuencias es un documento oficial presentado por el Estado ecuatoriano, por el gobierno. Recuerden que el Estado es dueño del espectro radioeléctrico. Entonces ellos deciden cómo utilizarlo, en qué utilizarlo y cómo distribuirlo prácticamente, ¿no? En este documento yo tengo lo que es la eh, prestación de frecuencias, cómo lo voy a distribuir estas frecuencias de lo que son servicios de radiodifusión, ya sea radiodifusión sonora, es decir, radio, y también tomando en cuenta lo que es televisión abierta, ¿no? Que en nuestro caso les había comentado que solo nos manejamos con televisión analógica. Hay que mencionar que en este Plan Nacional de Frecuencias también se distribuyen los otros usos, ¿no? No solo es radio y televisión, también tenemos el uso eh, el uso militar, el uso para pruebas, tenemos otro uso para lo que son radioenlaces privados y demás cuestiones, ¿no? Pero siempre regiéndonos a las frecuencias que nos designe o que nos habilite el gobierno, ¿de acuerdo? En Ecuador, como ya lo vimos, la distribución de las bandas de frecuencia es la que se muestra a continuación. Miren, para frecuencias bajas en el índole de BLF, Very Low Frequency, tenemos lo que es radionavegación y servicio móvil marítimo. Entonces, esto prácticamente lo utilizamos en
en la costa, ¿no? En lo que es radionavegación y servicio móvil marítimo. La baja frecuencia, low frequency, tenemos pues para frecuencias patrón. Esto simplemente es, yo les contaba, ¿no? Que había unos casos que decían los abuelitos que en cierto punto escuchaban lo que son las transmisiones de Estados Unidos, de las embarcaciones que están por allá, porque estas frecuencias al ser de onda corta o de longitud de onda bien grande, se podría decir, tienen un alcance grande también, ¿no? La MF, que es la Medium Frequency, pues lo ocupamos para lo que es radio AM, ya saben ustedes, radio AM, Medium Frequency desde 300 megahercios, perdón, 300 kilohercios hasta 3000 kilohercios, ¿de acuerdo? Tenemos lo que es ya ahora de 3 a 30 megahercios, que es conocida como high frequency o alta frecuencia, pues aquí ya tenemos lo que es la telefonía móvil y fijo. Ustedes dirán, pero la telefonía móvil no ocupa frecuencia, perdón, la telefonía fija no ocupa frecuencia porque todo es cableado. Y sí, pero los enlaces que tenemos entre estaciones o entre centrales conmutadas pueden llegar a ser inalámbricos, ¿no? Entonces, ¿cómo yo me comunico, digamos, entre una estación que tengo en Cuenca con un teléfono fijo con un teléfono fijo de Quito? ¿Cómo lo hago? Entonces, dentro de Cuenca, cuando la llamada es local, obviamente yo ocupo todo lo que es fijo, es decir, cableado, ¿no? Toda la parte telefónica cableada. Pero cuando yo quiero establecer una llamada regional o una llamada local, yo debo entender que las centrales entre Cuenca y Quito no están conectadas con cable. Están conectadas a través de un radioenlace. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué frecuencias destinamos para este uso? Pues las altas frecuencias, es decir, de 3 a 30 MHz. Por otro lado, tenemos lo que es VHF. Ya saben, la aplicación de VHF, la más común, también es televisión. Obviamente tenemos aquí lo que es televisión abierta, si lo pueden ver, televisión abierta. Dentro de esto, pues también saben que el canal 6 de televisión se ocupa para distribuir todo lo que es radio. ¿De acuerdo? Entonces, por eso sí les ha de haber sucedido, así ha de haber pasado capaz, que cuando colocaban en el canal 6 en su televisión, sintonizaba una radio. No sé si les ha pasado eso a ustedes. En estas nuevas televisiones ya no pasa eso. En las televisiones antiguas comúnmente sí sucedía. En su televisión ponían el canal 6 y sintonizaba una radio. ¿Por qué? Porque como vamos a ver más adelante, el canal 6 ocupa la banda de 82 hasta 88 megahercios. Y en los 88 megahercios ya comienza pues la televisión. Esa es la primera estación, ¿no? La 88.5. Es la primera estación de radio que tenemos en nuestro dial, en nuestras frecuencias. Entonces, por eso era común que cuando ustedes sintonizaban el canal 6 en sus televisores, también sintonizaban la primera radio FM, ¿no? Que era la 88.5. Incluso la 88.2 creo que hay ahora, no. 88.1 también creo que hay ahora. También debería escucharse, ¿no? Listo. Para lo que es UHF, pues nuevamente tenemos televisión. Obviamente les había comentado que en UHF tenemos lo que es la televisión abierta, local o regional. Aquí se incluyen lo que es el canal, por ejemplo, aquí en la región de Tungurahua, el canal 36, el canal 28, el canal 41, 40, o 40, creo que no hay 41, 40. ¿Listo? Esa es la ultra high frequency. Luego tenemos super high frequency, que ya lo utilizamos en lo que es telefonía móvil en específico. ¿Sí? Ustedes saben que también tenemos que enviar lo que son ondas de telefonía celular, pues la mayoría trabaja en lo que es
1800 MHz, es decir, 1.8 MHz, o incluso puede ser en 3.6 MHz, pero 3600 MHz, es decir, 3.6 GHz, que es precisamente este rango, ¿no? Nos menciona también que lo podemos utilizar esta frecuencia, lo que es comunicaciones satelitales. Entonces, cuando ustedes contraten su servicio de televisión satelital, cuando les pongan la antena, ustedes saben que esa antena va a estar recibiendo señales de alta frecuencia, SHF. Súper alta frecuencia sería. Y finalmente lo que tenemos la EHF, que bueno, también se lo ha puesto como telefonía fija, pero obviamente, como ya les mencioné, solo se ocupa para lo que son radioenlaces entre centrales telefónicas. Listo. Entonces, aquí lo que nosotros también tenemos que analizar es precisamente las frecuencias específicas para radio y televisión, que es en lo que nosotros nos vamos a enfocar para la asignación de canales, ¿no? Entonces, para onda corta ya no utilizamos estas frecuencias iniciales que están aquí, es un servicio de comunicaciones que en Ecuador ya no está disponible, así que no lo vamos a descartar. Sin embargo, así se lo distribuye, ¿no? Tenemos acá lo que es las frecuencias de distribución de radio AM. Entonces, miren, podemos trabajar de 525 a 535 kilohercios, luego de 535 a 1605, de 1605 a 1625 y de 1625 a 1705 kilohercios. Todo dentro de kilohercios, ¿no? Porque estamos en radio AM. Entonces, no sé si es que se acuerdan una radio de AM, aquí en Ambato, una que coja. Alguien, por favor, que sepa la frecuencia o el dial de una radio de AM que se escucha en Ambato. Pero participen, pues. La Radio Centro, dije, pero no me acuerdo la frecuencia. Ya. Bueno, Radio Centro es... No, pues Radio Centro es de FM o es AM. AM también tiene, Inge. Ah, ya. Bueno, 1010 creo que es. 1010 Radio Centro. O No Radio Líder. Bueno, una de las dos es la 1010. Es decir, es 1010 kilohercios. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que estoy en la banda 2 de radio AM, porque estoy entre 535 y 1605, ¿no? Y bueno, para FM, para lo que son comunicaciones de radio en FM, tenemos esa sí ya es la conocida, ¿no? Desde los 800 hasta los 108 megahercios. ¿Sí? Por eso ahí entran toditas nuestras radios, ¿no? La primera radio creo que es la radio pública en 88.1. Luego, si no me equivoco, es la Radio Amor. No, Romance, que es la 88.5. Luego la Radio Rumba, que es la 88.9. Y se va de largo, ¿no? Y de las últimas, ya en el otro extremo, tenemos la Canela, que creo que es la 106.5. Y unas dos más, la 106.9, creo que sería la siguiente. Recuerden, en FM cada 0.4 MHz porque debemos dejar un intervalo de guarda. Para lo que es televisión, nosotros tenemos las siguientes bandas, ¿no? Para lo que es televisión UHF, ocupa desde los canales desde el 2 hacia el canal 12. Y para lo que es, perdón, al revés, ¿no? VHF ocupa los canales desde el 2 hacia el 12. Y lo que es UHF ocupa los canales desde el 20 hacia el 50. ¿De acuerdo? Desde 470 megahercios. Ya, ahí tenemos una distribución, miren. Y dentro de esas bandas VHF y UHF yo también tengo una subdistribución, miren. La primera banda va de 54 a 68. Parte de la primera banda es de 68 a 72 y parte de la primera banda es de 76 a 86. ¿Ya? Aquí ven que nos saltamos 4 megahercios. Ya vamos a explicar por qué. Por otra parte, tenemos aquí una tercera banda que va desde 174 hasta 216. Esa vendría a ser la banda 3 de VHF. Y ustedes dirán, ¿y dónde está la banda 2? La banda 2 está aquí. En FM, si ven que banda 2 comienza desde 88 hasta 108, que calzaría justito en esta posición. Entonces, miren, ya tenemos una primera conclusión. En VHF
nosotros tenemos la banda 1 que va desde los 54 hasta los 88. Luego tenemos la banda 2, pero la banda 2 se ocupa para radio FM. Y luego tenemos la banda 3, que esta sí se ocupa ya para televisión, ¿ya? Entonces, ¿cómo se realiza aquí la distribución? Esta distribución nosotros la vamos a realizar por grupos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, miren lo que les comentaba, ¿no? Radio ocupa un ancho de banda de 200 kilohercios y por eso es que se deja un espacio libre. Y para lo que es los grupos que nosotros debemos generar, pues van a ser estos grupos, ¿no? Grupo 2, grupo 3, grupo 4, que están establecidos aquí, 17 frecuencias, y los grupos 5 y grupo 6, que entre ellos agrupan 16 frecuencias. Ya vamos a explicar justamente esto de los grupos. También nosotros tenemos que analizar que dependiendo de la geografía, nosotros vamos a distribuir estos grupos en las provincias, ¿no? Y justo me comentaba la semana anterior, Joel me decía, pero en la costa el 11 sí coge y aquí el 11 no coge. Es precisamente por esta distribución que nosotros la vamos realizando, ¿no? Porque nosotros debemos distribuirlo geográficamente. Cuando realizamos nuestra distribución, pues yo ya puedo ocupar frecuencias que en este caso en la sierra estaban bloqueadas porque eran canales adyacentes, como por ejemplo el número 11. El 11 aquí no lo podemos utilizar. ¿Por qué? Porque el 11 interferiría con el 10 y con el 12. ¿De acuerdo? Pero en la costa ya sí pueden utilizarlo. ¿Por qué? Porque nuestra geografía, al ser un país por el que atraviesa la cordillera de los Andes, evita que tanto las transmisiones de TC Televisión, que es del canal 10, como las transmisiones de Gama TV, que es del canal 12, puedan llegar a afectar el canal 11 de la costa. Que si no estoy mal, el canal 11 en la costa es RTS, es decir, el 4 que nosotros lo tenemos aquí, en la costa es el 11. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos la distribución de los canales, como ustedes ya saben, ya lo vimos la semana pasada. Nuestros canales se dividen en canales de 6 MHz, ¿de acuerdo? Y por eso el rango de frecuencias, por ejemplo, del canal 2 en Ambato, Ambavisión, va desde 54 hasta 60 MHz. El canal 3 no lo utilizamos, es un canal de guarda, ¿de acuerdo? Entonces vamos marcando los que los vamos utilizando aquí, ¿no? Canal 2, canal 4, ¿ya? Canal 5 también lo utilizamos en Tungurahua, ¿no? Pero ¿por qué? Ustedes dirán, ahí estoy incumpliendo la regla. Porque si ustedes se fijan, la banda 1, el canal 4 termina en 72 y la banda 1, el canal 5 comienza en 76. Entonces, tengo unos 4 megahercios de intervalo de guarda, pese a que deberían ser 6. Deberían ser 6. Aquí lo estoy dejando 4 y veo que sirve, ¿no? No se interfieren entre el 4 y el 5. Estamos bien, ¿ya? El 6 no lo ocupamos, de ahí nos saltamos al canal 7, que es de 174 a 180. Aquí ocurre una excepción, pero bueno, esa excepción simplemente es porque es un canal del Estado, ¿no? El 7 es del Ecuador TV, que es un canal del Estado. Y ellos, como son dueños, evitan un poquito esa regla, ¿ya? Luego tenemos canal TC Televisión, que es del 10, canal Gama TV, que es del canal 12. ¿De acuerdo? Ya. Los canales que yo voy aquí dejando libres, pues se ocuparán en la costa. Bueno, el 3 no, porque el 3 tiene otras aplicaciones. Ustedes no se han de acordar, el canal 3 se ocupaba antes para jugar. Pero, por ejemplo, el canal 6, obviamente, lo voy a utilizar en la costa, ¿no? El canal 7, como es de estación pública, es de estación del gobierno, también se ocupa en la costa. Y vemos que entre el 6 y el 7 igual no puede haber interferencia, ¿no? Obviamente también ocuparemos el canal 9 y de la misma forma ocuparemos el canal 11 y el canal 13. Entonces, los que en la sierra son canales de guarda o canales de protección, ¿de acuerdo? Intervalos de guarda. En la costa son canales propiamente de comunicación.
Y por el contrario, para la costa, el canal 12 será un intervalo de guarda. Asimismo, el canal 10 será un intervalo de guarda, para evitar interferencias entre el 9 y el 11 y el 13 respectivamente. ¿De acuerdo? Como ustedes pueden ver, aquí no se muestra la banda 2, porque ya lo mencionamos, la banda 2 justo comienza desde 808 hasta 108, que es lo que se ocupa en radio FM. ¿Listo? Por otra parte, desde el canal 20, bueno, desde el 19 ha sido, comienza lo que es ya la banda UHF de televisión. Ustedes pueden ver que UHF comienza desde 470 hasta 512. Entonces entramos aquí. Lo que es la banda UHF. ¿Qué canales tenemos aquí en la sierra de UHF? Pues 24, que es canal 1. 22, me parece que es el HTV. De ahí tenemos el 28, que es el RTU. 26 no creo que tenemos. O sí hay canal 26. No hay. 28 es de RTU. De ahí tenemos el 34, que es el Unimax. De ahí tenemos el 36, que es el TV Color. De ahí no me sé más. El 45, sé que coge el TV Mic también. 47, Inge. ¿Cuál? ¿El TV Mic? Sí. Ah, ya. Entonces este no sirve. Bueno, ahí Dije, estos ya no veo mucho ya. Ya el no me sé qué 32 canal. es el canal de Quito, ¿no? No sé, pero sí Es debería el, ser porque el 32 es una banda de frecuencia hábil, es un canal hábil. También podría ser el 38, podría ser. Vemos que aquí no consta el 37, ¿no? El 37 se da un uso especial, entonces por eso el 37 no consta en esta lista de frecuencias. Y bueno, hay los canales que yo puedo ir generando, ¿no? El 42 también se supone que podría utilizarlo. Y ahí ya lo podemos ir viendo, ¿no? Pero vemos que el espectro de UHF queda bastante más libre, ¿ya? Ahora, lo importante es lo de las zonas. Lo importante es lo de las zonas. ¿Por qué? Porque me dice aquí que se han determinado 4 grupos, ¿de acuerdo? 4 grupos. Y estos grupos yo los voy a aplicar. Primero que nada, los voy a agrupar y luego los voy a aplicar dependiendo las zonas geográficas en las que se encuentren, es decir, las provincias de nuestro país, ¿ya? Esta distribución nosotros la tenemos en lo que es el plan, déjenme ver, se me perdió. ¿Cómo se llama este documento? Ya no es el Plan Nacional de Frecuencias, para ese se ocupa este. No, ¿dónde estaba? Acá arriba. La Ley de Radiodifusión de Televisión. Ya. En este documento, en la Ley de Radiodifusión de Televisión Analógica, ustedes encuentran esta distribución. Entonces, miren, la zona geográfica A va a estar delimitada en las provincias de Azuay, excepto la parte norte de Azuay, y la zona occidental de la cordillera es la provincia de Azuay. Entonces, prácticamente la zona geográfica A es Azuay. B vendría a ser Bolívar. Igual ahí nos dan una serie de excepciones, ¿no? La zona C vendría a ser Carchi. Igual con una cierta, incluyendo, por ejemplo, aquí me dice Pimampiro, el Juncal, el Valle del Chota, el Batallón de Yaguachi, cosas así. Entonces, bueno, aquí me van describiendo una a una las provincias y a qué zona geográfica pertenece según este esquema de radiodifusión de televisión. Y lo importante es lo de aquí. Miren, entonces en el Azuay ocupamos lo que es el grupo A1 de canales VHF y el grupo B2 de canales VHF. Y de la misma forma el grupo G1 y G4 de canales UHF. ¿De acuerdo? Como yo sé que entre Azuay y Bolívar la distancia es bien extensa, ¿sí o no? Y aparte de ello, ambas están en la costa, entonces yo le puedo asignar también el mismo grupo de canales, A1, B2, G1, G4, para VHF y UHF. ¿De acuerdo? Vamos a buscar una provincia de Guayas. Por ejemplo, Guayas, miren. Guayas, como sí puede llegar a tener interferencia con Azuay, porque son
provincias que están una al lado de la otra, con la diferencia de que Azuay está en la sierra y Guayas está en la costa. ¿Qué sucede? Si es que a Azuay le asigné los canales A1, B2, G1, G4, los grupos de canales de estos, entonces a Guayas ya no le puedo asignar el B2, por ejemplo. ¿Sí ven? Porque puede llegar a interferirse y de la misma forma ya no le puedo asignar el G1, entonces le doy el G2. Sin embargo, vemos que el G4 y el A1 sí se repiten. Entonces eso lo tenemos nosotros acá abajo, miren. El A1 son los canales 2, 3 y 4. ¿Ya? El A2 son los canales 5 y 6. El B1 son los canales 8, 10 y 12. El B2 son los canales 7, 9, 11 y 13. Y por eso, precisamente, busquemos nuestra provincia. Nuestra provincia está aquí, Tungurahua. Nosotros tenemos el A1, B1, G2 y G3. Verifiquemos, ¿no? A1, B1 es el 2, 3, 4, 8, 10 y 12. Coincide, ¿no es cierto?, con lo que nosotros ya analizamos previamente. Este es el grupo A1 y B1. Y tenemos de VHF el G2, el G2 y el G3. Entonces, miren, del 20 al 36 y del 39 al 49. Miren, aquí vamos con canales impares en el grupo G3. Y por eso es que en el 45 coge el TVMIC o en el 47, me parece. 45 creo que es. ¿Listo? Entonces, miren, esos son los que yo voy a utilizar en Tungurahua. Pero si lo comparamos con los de una provincia de la costa, como por ejemplo el Guayas, que lo habíamos estado mencionando por acá, donde está Guayas, ¿sí? Guayas ocupa A1, B1, G2 y G4. A1, B1, G2 y G4. Entonces vemos que el canal 4 puede repetirse. B2, estos son los canales que ocupan en Guayas, ¿no? Canal 7, canal 9, canal 11, canal 13, que para nuestro caso son canales de guarda. Tenemos también lo que es el G2, es decir, no, G1 decía, ¿no? O G2, G2 decía. En Tungurahua ocupamos creo que el G2. G2, sí, en Tungurahua el G2. Y en Guayas ocupan el el G2 también, pero la parte siguiente es del G4. Entonces en Guayas ocupan lo que es el G2, es decir, nuestros mismos canales, 24, 28, pero para ya los canales de UHF altos ocupan las numeraciones pares. ¿De acuerdo? Entonces ustedes pueden ir viendo aquí y lo podemos ir comprobando, ¿no? Que por lo general en ciudades o en provincias que tienen la costa, ocupo lo que son los grupos B1 y G4. El A1 y el G1 es como que pueden repetirse, ¿no? En algunos casos. Pero lo que sí va cambiando es este grupo, ¿no? El B2 y el G1 y el G2. Entonces, seguramente en provincias que yo tenga de la sierra, yo voy a ocupar este grupo. Miren, aquí hay una excepción. Para la provincia de Santa Elena, pese a que ser de la costa, ocupa nuestra misma distribución. ¿Pero por qué creen que sucede eso? Porque Santa Elena está justo junto a Guayas. Y si yo le asigno las mismas frecuencias que Guayas, pues se van a interferir entre Santa Elena y Guayas. Por eso ocupo aquí grupos distintos. ¿De acuerdo? Manabí, A2, B1, G1 y G4. Provincia que está al lado de Manabí es Cotopaxi. Entonces busquemos Cotopaxi. No debería ocupar estas frecuencias, ¿no? Entonces veamos dónde está Cotopaxi. Imbabura, Chimborazo, Loja, Manabí, Napo, Cañar, El Oro, Pichincha, Santo Domingo, Los Ríos, Morón de Santiago, Elenoy, Cotopaxi. No lo encuentro Cotopaxi.
Bueno, aquí tenemos, pero esta es la parte occidental de Cotopaxi y seguramente sí coincide ahí los grupos. Ah, no, miren, no coincide. Aquí tenemos solo una parte de Cotopaxi. La otra parte de Cotopaxi está aquí con Tungurahua. ¿De acuerdo? Entonces, esta no sería. Porque esta es la parte ya de la Maná, de Pangua, de por ese sector, que ya es un poquito más hacia la costa. Entonces aquí, justo con nosotros tenemos Cotopaxi y si lo comparamos con Manabí, no debería ocupar las mismas. Ah, no, sí, sí ocupamos las mismas. Pero bueno, porque esta es la parte que está en la sierra de Cotopaxi, ¿no? La parte que está en la costa de Cotopaxi está aquí. Está ahí lo que es el Corazón, Pangua, la Maná. Entonces ellos sí ya tienen que diferenciarse de lo que es Manabí. ¿De acuerdo? Ya. Eso en relación a la distribución o a la asignación de los canales dependiendo de las frecuencias, ¿no? Esto es lo importante, los grupos, para saber diferenciar y para saber que unos grupos se ocupan, obviamente, para provincias por lo general que están en la sierra. Vemos que hay excepciones, pero estas excepciones se lo hace bajo un estudio, bajo el estudio de que entre provincias adyacentes no pueden interferirse entre sí, salvo excepciones como por ejemplo Tungurahua y Cotopaxi, que vemos que ocupan exactamente las mismas frecuencias, pero yo entiendo que es porque Tungurahua es una provincia muy pequeña en extensión, entonces por eso es que se adhiere prácticamente a Cotopaxi, o Cotopaxi se adhiere a nosotros, pero la parte serrana de Cotopaxi, porque Cotopaxi es una provincia bien ancha, y como es una provincia bien ancha, entonces la parte occidental de Cotopaxi, entiéndase, Pangua, La Maná, por allá, ya tiene otra asignación, prácticamente como una provincia de la costa. Muy bien, eso es todo con respecto a la asignación de canales. Y lo mismo con esto de la asignación de canales también ocurre en Wi-Fi. ¿Se acuerdan que yo les expliqué algo ya de Wi-Fi? Que es a lo que nosotros estamos acostumbrados a trabajar, ¿no? Precisamente es esta o esta asignación, es la misma. Wi-Fi lo que hace es distribuirse en 11 canales. ¿De acuerdo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás mi dibujito? El no asoma. Aquí. Wi-Fi se distribuye en 11 canales. Bueno, de hecho son 14. Desde los 2400 MHz, es decir, 2.4 GHz, hasta los 2495 GHz, que es el límite del canal 14. ¿Ya? Ahora, hay que considerar que Wi-Fi, como tiene que enviar mucha más información, tiene que enviar datos, tiene que enviar video, tiene que enviar voz, su ancho de banda mínimo debe ser de 22 MHz, que medio se contrapone con lo de radio y televisión. En radio era 0.2 MHz y en televisión era 6 MHz. Entonces vemos que Wi-Fi es 22. Y vemos que Wi-Fi divide todo su ancho de banda en 14 canales. ¿Ya? Por ejemplo, el canal 1 tiene como frecuencia central 1412 MHz. El canal 2 tendrá otra frecuencia central, el canal 3 otra frecuencia central y el canal 4 otra frecuencia central. Sin embargo, el canal 2, 3, 4 y 5 no son canales utilizables de forma óptima. ¿Por qué? Porque yo veo que si ocupo, por ejemplo, el canal 3, que tiene su banda central en más o menos 2420 megahercios o 2.42 algo gigahercios, vemos que sí va a existir un solapamiento con el canal 1. ¿Sí o no? Entonces, por eso, el 2, el 3, el 4 y el 5 no serían lo idóneo utilizarlos. ¿Por qué? Porque voy a tener interferencia con la transmisión en el canal 1. ¿De acuerdo? Y por eso se ha decidido que los canales que por lo general se utilizan en Wi-Fi son el canal 1, 6 y 11. ¿De acuerdo? Porque son el grupo de 3 canales que no tiene
interferencia entre sí. ¿De acuerdo? No se interfieren entre sí estos canales. Ahora, ustedes dirán, profe, pero así mismo podría ocupar, qué sé yo, el 3, el 8 y el 13. Y sí, ¿cuál es el problema? Que el 13 ya se interfiere con el 14 y el canal 14 de Wi-Fi se ocupa para otras cuestiones, para lo que son hacer pruebas, se podría decir. ¿De acuerdo? Entonces, por eso se ha estandarizado que vamos a utilizar para Wi-Fi lo que es canal 1, canal 6 y canal 11 de Wi-Fi, que tienen sus bandas centrales en 1412 MHz, 2437 MHz y 2462 MHz. O si lo ven en gigahertz, 2.41, 2.43 y 2.46. Siempre garantizando una separación de 22 MHz para lo que es Wi-Fi. ¿De acuerdo? Muy bien. Con esto hemos terminado lo de la asignación de canales. Para la clase siguiente vamos a ver qué es lo que es interferencia, capacidad de canal, localización y grado de servicio. Pero ya vamos a adelantar una parte importante de la clase de la semana siguiente. Vamos a realizar ya lo que es la actividad 8. Esta actividad 8 está programada para el 4 de septiembre. ¿De acuerdo? Y la actividad 8 consiste en lo siguiente. Para que lo puedan realizar, ¿no? Vamos a hacer la siguiente práctica. ¿Ya? Es fácil esta práctica, ¿no? Ya les voy a explicar el uso del software y todo lo demás. Espérenme que se me está acabando la... Ya. Entonces, esta práctica nosotros lo vamos a hacer y lo vamos a denominar como evaluación de los efectos de la interferencia en comunicaciones inalámbricas, ¿no? El objetivo va a ser analizar y evaluar los efectos de las interferencias producidas por dispositivos de uso cotidiano en comunicaciones inalámbricas. Entonces, tenemos nosotros que establecer una comunicación inalámbrica bajo el estándar 802.11. ¿Cuál es este estándar? Pues este estándar es el Wi-Fi que nosotros tenemos en nuestra casa y lo vamos a hacer entre un computador portátil y un access point, es decir, entre mi laptop y mi módem con el que yo me conecto a internet. Todos tienen laptop, ¿verdad? O hay alguien que solo tenga computador de escritorio. Si alguien solo tiene computador de escritorio, por favor me escribe por interno para asignarle otra tarea. Porque para este deber sí va a ser necesario que tengan una laptop. ¿De acuerdo? Entonces ustedes van a conectarse. Dije, yo tengo computadora de escritorio. Ya, me escribes entonces por interno o luego para asignarte Ya, a ti otra tarea en lugar de esta. ¿Ya? ya dije, gracias. Ya. Entonces, tienen que estar conectados a su Wi-Fi, ¿no? Este es mi Wi-Fi, es NetLight de Barba. Entonces, estoy conectado. Luego, tengo que descargarme este software NetTraffic, ¿ya? El software NetTraffic, ustedes lo encuentran, ya saben, en la carpeta de comunicaciones inalámbricas. Ahí tienen una carpetita que dice software. Ya, aquí está el software NetTraffic, ¿no? Entonces se descargan y le instalan el software NetTraffic. Es un software bien facilito de instalar. ¿De acuerdo? Necesitan este programa. No pesa nada, ¿no? ¿Cuánto pesa este? Descarguémonos a ver cuánto pesa. No pesaba nada este programa. Vámonos en el escritorio. Miren, menos de 1 mega pesa. Es bien livianito. Necesitamos este programa y vamos a analizar el impacto en el rendimiento de mi red inalámbrica, es decir, de mi señal Wi-Fi en mi casa, cuando existen ciertas interferencias. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo me descargo el software y lo que voy a hacer es aquí es a abrir ese software, ¿no? Entonces yo le tengo aquí NetTraffic, es este software. En la parte de acá derecha van a ver que se abre un dibujito, es este. ¿De acuerdo? Y aquí me va mostrando el tráfico que yo tengo de internet. ¿Ya? Entonces vamos
a analizarle un poquito para que más o menos sepan manejar este software, ¿no? Pongámosle aquí en estadísticas para saber qué significa lo verde, qué significa lo rojo, qué significa lo amarillo, ¿no? No, no es aquí en estadísticas. Es en configuraciones entonces. Ajustes. Ya, entonces miren, la parte verde de mi gráfica es lo que yo voy descargando, la parte roja de mi gráfica es lo que yo voy subiendo a internet y la parte amarilla es el total. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué yo tengo aquí un tráfico elevado de subida? Porque obviamente estoy transmitiendo este video. ¿Sí o no? Le estoy enviando yo datos hacia internet para que les llegue a ustedes y por eso yo tengo bastante tráfico aquí de subida. ¿De acuerdo? Estamos en el borde de los 36 kilobytes por segundo. Ahora, no sé si alguien de ustedes puede comenzar a... Voy a descargarme algo, ¿ya? Para que vean que cuando yo me descargo algo, el tráfico de aquí, de color verde, debe subir. Entonces, vamos a descargarnos algo, no sé, algo pesado, pero... Aquí mismo. El Packet Tracer creo que sí pesaba algo, ¿no? ¿O no pesaba el Packet Tracer? Descarga, no, es que este no es. Acá yo tengo un programa que lo utilizo en electrónica digital aplicada, que es el Model Sim. Este Model Sim, no, miren, aquí tengo un tutorial. Este debe pesar también unos 40 megas, algo así. Entonces me voy a descargar este video. Y van a ver cómo comienza a subir aquí mi tráfico de color verde, ¿no? Entonces lo voy a guardar en el escritorio. Y miren cómo comienza a subir acá ya el tráfico de descarga. Se descargó rapidísimo, miren. Voy a descargarme el Model Sim. Que este sí pesa como 400 megas, ¿no? Miren cómo se habilita ahí la descarga. Al mismo tiempo en que yo voy aquí guardándolo, ¿no? Entonces vean. Mientras dura mi descarga, yo veo que la velocidad a la que yo estoy descargando son 8 megabytes por segundo, ¿no? Y bueno, eso es comprensible porque mi internet es bastante bueno y puede descargar a esas velocidades rápidas. Entonces, mientras dure la descarga, tendré habilitado lo que es la parte de la descarga acá. ¿De acuerdo? Y bueno, yo veo que aquí mi descarga es media variable, se podría decir. Si ven que no es aquí constante, hay unas partes que tengo picos mayores de velocidad, hay otras partes que tengo aquí picos menores de velocidad. Eso yo sí asumo que es porque yo estoy utilizando mi internet ahora para descargarme un archivo. Estoy utilizando para enviar los datos hacia ustedes. Abajo en mi casa están igual ocupando el internet, entonces a eso se debe estas pequeñas irregularidades. ¿De acuerdo? Ya. Pero vemos que ahora ya se mantienen los datos constantes. Ahora ya no los vemos mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos que sigo enviando datos. Ya no se ve casi nada aquí. Están chiquititos los datos de rojo, si lo ven, pero sigo enviando datos. ¿Ya? Pero vemos que la descarga, como tuvo una mayor velocidad, entonces obviamente se describe ahí. Entonces este programa me permite a mí analizar el tráfico, tanto de subida como que de descarga que yo voy a tener con mi software Wi-Fi. Requisitos para utilizar este programa, obviamente estar conectados a una red Wi-Fi. ¿De acuerdo? Ya. Otra cuestión. Ustedes pueden aquí ir determinando en las estadísticas cuánto internet han ocupado. Por ejemplo, miren, el día 10 de agosto yo he subido información. Miren, he subido cerca de 1.3 gigabits el 11 de agosto. Y creo que sí, porque subí unos programas a mi Google Drive. ¿Ya? Miren, el día de hoy que estoy haciendo el análisis, 28. Entonces ahorita me voy descargando ya casi medio giga. 400
megas voy descargando. Y es verdad, porque este programa nomás pesa 400, 370. Y tengo aquí el 28, que es lo que yo he subido, ¿no? Entonces es lo que yo estoy enviando ahora, lo que es el tráfico de subida. Ustedes dirán, ¿y los otros días de videollamada? Pues los otros días les suelo hacer en la computadora de escritorio. Aquí puedo dar un rango para que me vaya analizando, si ustedes desean. Puedo hacerlo por horas. Entonces miren, a las 10 de la mañana es en donde he tenido el mayor tráfico. ¿Sí? Justamente es la hora que estamos ahorita, 10 de la mañana. El día de ayer, a las 18 horas he descargado algo. El día miércoles, entre las 16 y las 18, más o menos a las 5, he descargado algo de 128 megas. El día de hoy he descargado algo de 390 megas más o menos. Entonces, esto incluso les puede seguir a ustedes para ver qué ocupan, qué tanto ocupan de su red inalámbrica. Listo. Entonces, este nos permite ir viendo en tiempo real, ¿no? Nos permite ir viendo en tiempo real. Incluso aquí me da un detalle ya más específico de cuánto voy descargando en el año, en el mes, en el día, en la hora. ¿De acuerdo? Ya. Miren, ahí sí ya se estabilizó nuevamente, ¿no? Se sube la parte roja. ¿Pero por qué? Porque ya no estoy descargando nada. Y la parte de subida de información, que es lo de mi videollamada, pues ya se tiende a subir. Listo. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes en su práctica? Vamos a reducirle. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer en la práctica? Acá está. Vamos a iniciar este software, ¿de acuerdo? Y vamos a descargarnos un archivo de mínimo 200 megas. ¿De acuerdo? Mínimo 200 megas, por favor, mínimo 200 megas. Entonces, lo que yo tengo que hacer es tomar como referencia. Ya para esta práctica, por favor, traten de hacerlo cuando no haya mucho tráfico en su red. Es decir, cuando no estén muchas personas conectadas. O les pueden pedir una media horita que se desconecten para que tengan una mejor versión de esta práctica. ¿De acuerdo? Y que solo queden ustedes. Y lo que van a hacer es descargarse un archivo, cualquier archivo de mínimo 200 megas. Puede ser un video, puede ser un instalador como el que yo les puse ahorita. Entonces busquen un archivo que esté en internet y se descargan ustedes hacia su computadora. Mínimo 200 megas. ¿Y qué es lo que van a ver? Por favor, fíjense en la velocidad más alta que ha registrado. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, mi velocidad más alta, ¿dónde está? Pues voy a descargarme de nuevo este archivo, ¿ya? Voy a descargarme de nuevo este archivo de acá del Model Sim. Este pesa casi 400, ¿no? Entonces miren ahí ya cómo empieza a descargar. ¿Ya? ¿Cuál es mi velocidad más alta hasta ahora? Acá arriba este pico es casi 7, ¿no? 6.5 MHz. Y bueno, lo que yo busco es, me olvidé decirle, deben ustedes también tomar el tiempo. Tomen el tiempo, ¿cuánto se demora? Entonces, cuando vean que este pico se levante, inicien un cronómetro. ¿De acuerdo? Ya, y lo lógico, si es que mi internet fuera estable y si más que nada no estuvieran abajo ocupando también, esto va a tender a generar una línea recta, no así con picos. ¿Ya? Entonces, si yo no estuviera transmitiendo hacia ustedes y si abajo no estuvieran ocupando mi internet, ustedes van a ver que estas liñitas, todas están casi en un mismo nivel, toditas, sin excepción. ¿De acuerdo? Ya, entonces lo que yo debo hacer es, de este gráfico, analizar mi velocidad más alta, que son los 8 megas. Podría incluso sacarle una velocidad promedio. Voy a sacar el promedio entre la velocidad más alta y la velocidad más baja, que yo asumo me va a dar algo así como 5.5, el promedio. Yo lo veo de esa manera. Y el tiempo, ¿cuánto creen ustedes? Sus minuto y medio, puede ser, un minuto. No sé, no lo vi. No lo vi. Entonces,
Realizo esa descarga y copio esos datos, ¿no? La velocidad más alta, puedo sacarle incluso la velocidad promedio y también el tiempo de descarga. ¿Cuánto se demoró en realizar esa descarga? Muy bien. Luego, ¿qué tengo que hacer? Tengo que volver a descargar, ojo, el mismo archivo. El mismo archivo. ¿Para qué? Para tener un segundo registro nada más. Entonces, vuelvo a descargar el mismo archivo, vuelvo a calcular la velocidad más alta, vuelvo a calcular la velocidad promedio y tomo el tiempo. Entonces, si las condiciones fueron normales, los dos deberían dar prácticamente los mismos datos, ¿no? Es decir, casi la misma velocidad más alta, casi la misma velocidad promedio y prácticamente el mismo tiempo también. El mismo tiempo de descarga, qué sé yo, 58 segundos. Muy bien. Ahora, luego van a descargar el mismo archivo, es decir, este archivo van a terminar descargándolo unas 5 o 6 veces, pero cuando estén descargando ese mismo archivo, por favor prendan un microondas, ¿sí? Y el microondas enciéndanlo durante 30 segundos. Y el objetivo de la práctica es ver qué pasa con mi descarga durante el tiempo que está encendido el microondas. Obviamente, para obtener un mejor resultado de mi práctica, sería chévere que yo pueda estar cerca del microondas con mi computador y con mi módem. ¿De acuerdo? Todos tienen microondas, ¿verdad? ¿O no tienen microondas? Todos deben Yo tener. no, Inge. ¿Quién no tiene microondas? Yo, señor Velasco. Ya, No no sé tiene quién más. microondas. Ya, entonces, pero sí has de tener, pues, alguna tía, alguien por ahí con microondas. Entonces, No sé, no les he preguntado. te vas a la casa un ratito de ellos, te conectas al wifi de ellos y haces esta práctica. Ya, Inge, ya, ahí le veo. Ya. Entonces, necesitamos de microondas, ¿no? Y el objetivo es ver qué pasa aquí mientras el microondas está prendido. Van a ver que sucede algo. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que verificar. De la misma forma, se vuelven a descargar el mismo archivo. Ojo, todo tiene que ser con el mismo archivo, que pese mínimo 200 megas. Y yo voy a conectar dos teléfonos celulares. Entonces, le pido el celular a mi mamá, a mi hermana, a mi hermano, a cualquiera. Y mientras yo me estoy descargando, me voy a transferir un documento entre los dos celulares. No digo hacia la computadora, entre los dos celulares. ¿De acuerdo? Entonces mi computadora va a estar descargando el archivo, pero en otro lado voy a estar con mi teléfono y otro teléfono enviando un documento vía Bluetooth. Puede ser un video, igual algo que se demore más o menos unos 30 segunditos en transferirse entre celulares. Y de la misma forma veo qué sucede con mi dibujo, con mi gráfica de acá. ¿Ya? Por ejemplo, si es que alguien tiene un PlayStation, tiene un PlayStation alguien desde el 3 que ya vienen con los controles inalámbricos. ¿Tienen? ¿Alguien tiene? ¿O un Xbox que tenga controles No hay. inalámbricos? No, ¿Nadie no tiene? no, Se han de tener. No, Inge. Pico ha de tener PlayStation. no, Inge. ¿No tienen? Bueno, entonces este punto ya no lo harían entonces, ¿no? Bueno, miren, sí pueden hacerlo porque también vale hacerlo con un teléfono inalámbrico. ¿Tienen teléfono inalámbrico en su casa? ¿Alguien? El convencional, No. Inge. Sí, el No, Inge. convencional pero inalámbrico. No, Con cable nomás. Bueno, ya no hay problema, con cable nomás dicen ya. Entonces, bueno, este punto ya no lo harían. ¿De acuerdo? Pero si es que alguien lo tiene, por favor hágalo. Si es que alguien tiene lo que es un teléfono inalámbrico, es decir, el teléfono convencional, pero inalámbrico, con base. ¿De acuerdo? O también lo pueden hacer con un control de videojuegos. ¿Ya? Entonces, yo debo hacer mínimo con dos. Mínimo con dos. Entonces, la una sería con el microondas y la otra sería con el Bluetooth, que son fuentes de interferencia. Pero ¿por qué son fuentes de interferencia? Porque si ustedes ven acá, frecuencia de un microondas, ustedes van a ver que la frecuencia de un microondas va desde los... No, frecuencia de un horno microondas.
¿Ya? Entonces, miren, ¿a qué frecuencia trabaja un horno microondas? A 2450 MHz, que es una frecuencia muy parecida a la de nuestro Wi-Fi. Que el Wi-Fi trabaja en 2.41, ¿se acuerdan? Aquí estaba. Este estaba mejor. ¿Ya? Entonces, en especial, si yo estoy trabajando en el 11, en el canal 11 de Wi-Fi, si mi modem está emitiendo en el canal 11 de Wi-Fi, voy a tener mucha más interferencia con mi microondas. Y seguramente va a interferir bastante en mi comunicación. Y eso es lo que yo tengo que ver aquí con mi net traffic. ¿Qué es lo que pasa cuando estoy descargando y se prende el microondas, ¿no? Como les vuelvo y repito, queda un resultado mucho más chévere si es que lo hacen si es que lo hacen cerca del microondas y cerca del modem, es decir, en un punto intermedio. Muy bien, como es laptop, se pueden mover a donde ustedes quieran, ¿no? Y también lo van a hacer con Bluetooth. ¿Por qué? Porque si yo pongo aquí frecuencia Bluetooth, la frecuencia va desde los 2.4 hasta los 2.48, es decir, también ocupa la banda de 2.4 GHz y por eso puede llegar a interferir en mi señal de Wi-Fi. ¿De acuerdo? Eso es lo que ustedes tienen que hacer y luego pues van a tener que realizar un informe de esta práctica y van a describir los resultados que han obtenido. Obviamente es primordial que vayan tomando capturas de esta pantalla y lo vayan ahí comparando. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que voy a revisar? Que realicen al menos con 2 fuentes de interferencia. Entonces, de ley deben hacer 2 pruebas, ya sea con microondas o con el Bluetooth. 2, de ley tienen que ser 2. Van a tener que realizar las capturas del tráfico de red, es decir, van a tener que tomar las capturas de esta parte y van a realizar un cuadro comparativo del rendimiento. Sí, es decir, ¿qué le afectó más a mi red? ¿El microondas o el Bluetooth? ¿Cuánto le afectó el microondas? ¿Qué tal que de lo que estaba descargándome a 8 MHz, cuando prendí mi microondas me bajó a 4? Entonces digo, allá, tuvo un rendimiento nada más del 50% porque le bajó. ¿Qué tal cuando estoy ocupando Bluetooth? Me bajó todo. Entonces, mientras se ocupa el Bluetooth, el rendimiento de mi red inalámbrica es 0, por decirlo, ¿no? Tienen que realizar el informe y presentar hasta el viernes 4 de septiembre. Esa es su práctica que deben analizar y que deben realizar el análisis de lo que es las frecuencias. Cada que ustedes prendan su computadora se les va a prender esta ventanita, así que pueden ponerle clic derecho, salir y no pasa nada. Como ven, es un programa bien livianito. Listo, fecha de entrega 4 de septiembre. Con eso hemos terminado la clase de hoy.